el problema de la droga, del narcotráfico, es un problema importante, bilateral al final, porque no es un problema en realidad, lo vemos en México, pero el problema es de ambos países. Que el narcotráfico exista como existe en México es consecuencia directa de que su mercado principal sea Estados Unidos, ¿verdad? ¿Un político mexicano tiene miedo a que su vida o la de los suyos corra peligro por cuestiones del narco? Sí, claro. Siempre nos hablan del norte, ¿no? Sinaloa, ¿no? Nuevo León, todos estos territorios del norte parece que suelen ser los más conflictivos con el narco. En Ciudad de México también existe este peligro. Sí, hay mucho. Repito, puedes hablar, tampoco quiero Sí, claro, no. Claro que tenemos problemas de todo ese índole, por supuesto. Y todos estamos en riesgo, ¿no? De alguna u otra manera. No sabemos. Obviamente, pues tu vida tiene que ir apegada a principios, ¿no? Y tienes que llevar una vida con ética y pues a veces uno nunca sabe cuándo se te van a meter. Yo tenía un conocido presidente municipal que pues, se le metió la mafia a su municipio y lo presionaron para tomar decisiones favorables entonces, para ellos. Claro, entonces es importante todo. Digo, ahora se está cambiando ya poco a poco toda esa situación. Cuéntame, ¿sientes que la cosa en México mejora o...? Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero ya la estructura policial, la policía que tenemos, la Policía Federal se desintegró, pero ahora está la Guardia Nacional que creó el presidente y junto con el ejército están creando nuevos, y aparte con los programas sociales que creó el presidente López Obrador, están ayudando. ¿No? Están ayudando. Entonces, necesitamos más tiempo. Hay que atacar ahora de otra manera. Mi punto de vista es con la inteligencia, ¿no? Entonces, pero nos va a tomar todavía un tiempo. No, desde luego. Digo, lleva este gobierno 2 años. A mí me fascina mucho todo el tema de las sustancias en general, o de las drogas, ¿no? Yo lo veo de manera muy particular, sinceramente, se me critica mucho también, pero creo que no tiene todo este tema de la guerra contra las drogas, yo esto creo que ya no le pueden engañar a nadie, este acercamiento de tratarlo como una guerra ha fracasado, ¿no? Y tienen que buscarse fórmulas que entiendan qué es la droga, por qué se produce este problema y cómo atajarlo de manera satisfactoria. Porque ¿cuántos millones se llevan gastados en todo el tema de la guerra contra el narcotráfico desde Nixon? Y os afecta mucho a los mexicanos, pero claro, una posición como la tuya, al final, estando entre las dos aguas, vamos a decir, estando entre los dos países, puede llegar a tener en ese aspecto una importancia máxima, ¿no? ¿Cómo puedes acercarte a ese tema? Yo ahí no me metería mucho porque yo creo que eso es parte, le toca a las autoridades, ¿no? A las autoridades federales. Yo en mi caso sí me concentraría en los derechos humanos. Por ejemplo, en los derechos humanos de las mujeres, de las migrantes que cruzan las montañas para poder llegar a California, a Nueva York, y que son violadas sus derechos humanos. O sea, a mí esa parte sí me preocupa muchísimo. Conozco casos en Nueva York de niñas de 16 años, de 17 años que tuvieron problemas muy serios. Creo que ahí esa parte sí podemos abordarla de alguna u otra manera. Y a mí me interesa mucho ese tema. Todo lo que es, quiero decir, ya no tanto la ilegalidad de las drogas o del narcotráfico, sino la ilegalidad del migrante. Todo esto está conectado. El narco tiene ramificaciones en que es otro negocio ilegal. Al final, ¿no? La gente, desgraciadamente, paga. Es lo mismo. Entonces, esos temas son importantes. A mí me preocupa mucho que las desapariciones, los feminicidios, y nadie le está poniendo mucha atención a ese tema. Y está sucediendo. A día de hoy esto está sucediendo. Entonces, son temas que hay que abordar y proteger a las mujeres. Se habló mucho de la inmigración aquí en Estados Unidos con los 4 años de Trump. Y yo recuerdo leer que en realidad Trump todo esto se lo estaba que atacó muchísimo a los mexicanos de manera lamentable y deleznable, acusándoles de ser en su mayoría
gente vil, bueno, ya lo escuchamos, ¿no? Las infames palabras, ¿no? Sí. Todos son drogadictos, exacto, delincuentes y algunos quizá buenas personas. Esto lo dijo en público al iniciar su campaña de manera lamentable, ¿no? Contra el tema al muro, etcétera. Pero dicen que los datos en realidad de migrantes de México, desde México a Estados Unidos, están bajando, ¿no? En los últimos años han bajado. ¿Por qué se produce eso? Porque hay más... Cuéntame. Yo llegué en 1996. Entonces observé el proceso, porque obviamente como estaba en periodismo, claro, me di cuenta cómo iba cada año incrementando de 500,000, 600,000, 700,000 mexicanos que cruzaban cada año a Texas. Y obviamente vi también los problemas que eso ocasionaba, porque había muchas muertes, había muchos sofocados, se quedaban en los trailers. Exacto. Es un desierto al final que tienen que atravesar. Sí, mucha gente que perdió la vida en el camino. O sea, era trágico, era horrible. Entonces sí observé el proceso durante todos esos años. Ajá. El Tratado de Libre Comercio obviamente obligó a muchos mexicanos a salir del país para poder venir a Estados Unidos. Ajá. El NAFTA famoso, el NAFTA. ¿no? Y esa es una de las razones principales por las que mucha gente salió del país. Por la economía, que la economía estaba terrible. Claro. Y así fue incrementándose los problemas en el país. Obviamente Estados Unidos, pues su economía iba creciendo, pero también iban creciendo los problemas de los migrantes en Estados Unidos, especialmente de los mexicanos, con la discriminación en específico, ¿no? Y mucha gente encarcelada. Y después, posteriormente, llegó una época con Obama que empezó a bajar. En esa época de Obama fue cuando empezó a bajar, ¿no? Por las deportaciones. Sí. Supongo que la crisis económica también a lo mejor haría que muchos se regresaran quizá, o no quisieran pasar. Pero yo creo que fue eso y estaban mucha gente cansada, entonces regresaban y porque la economía también mejoró, ¿no? De alguna u otra manera en México.